¿Cuál pasó mi máquina? Que solamente les muestra el último, no les muestra el histórico. En la ruta del sistema operativo sí están ahí varios archivos, pero en el pgadmin solamente les muestra uno. Ok. Esa sería como que la diferencia, pero algo le pasó a mi máquina. Estoy abriendo el mío, en lo que... Bueno, mientras alguna otra... Yo también tengo otra duda. En mi computadora no encontré la parte de administración de equipos para ver los usuarios. Tengo un Windows 2018. No sé si sea por eso. Yo le puse las que vienen nada más en el... creo que era el administrador de tareas. Ajá. ¿Pero hay algún otro nombre con el que pueda buscar el administrador de equipos? No, Configuration Manager o bueno, depende si está en español, en inglés o no, o ya directamente los usuarios, pero sí definitivamente puede ser por la versión o por algún permiso. O sea, si no fuera que no creo, ¿no? Pero si tú no fueras administradora de tu computadora, también puede ser que no te lo muestre. Oh, sí, soy administradora. Sí, generalmente es así. Pero sí, más bien es por la versión del Windows. Por la versión, sí. Ok, bueno. Pero lo importante ahí es sí que encuentren los usuarios, ¿no? ¿Dónde están los usuarios? Ok. Sí, eso sí lo encontré. Bueno, está bien. Gracias, profesor. Ok. Déjenme, les muestro rápidamente. Ahí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ok. Aquí en Postgres está en File. No sé si están viendo este menú que dice View Log. Sí, ya se ve. Ok. Aquí es ¿no? O sea, les muestra aquí este archivo log. Aquí les pone la ruta, pero solamente les muestra el último, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de SQL que tenía varios archivos, ¿no? De diferentes días. Ok, gracias. Esta es la única forma. Vía la interfaz es el único. Okay. Sí, gracias. Okay, listo. ¿Alguien más, chicos? Profesor, tengo una duda. Sí. Bueno, yo lo que voy armando es pegando las capturas y describiendo, bueno, lo que voy haciendo, ¿no? Respecto a las preguntas. Sí. ¿Ese es el formato que se debería de subir? Bueno, ya en PDF. Sí, exacto, es eso. Ok, siempre con capturas y descripción de lo que se va a Sí, exacto, tampoco me tiene que poner ahí, como dicen ustedes, todo un rollo, ¿no? De descripción, ¿no? De descripción, ¿no? Pero sí, pónganme, digo, no obviemos, ¿no? Que, pues como ya le puse la pantalla y se ve claramente, ¿no? Si no, a lo mejor podría yo decir, ¿y dónde está, no? Digo, a lo mejor yo sí lo sé, a lo mejor no, pero más bien lo que quiero ver es que a ustedes les quedó claro dónde buscar o encontrar lo que estamos pidiendo, ¿no?
Ah, ok, perfecto. Sí, gracias, profe. Ok. Sí, luego ponen así o me ponen ahí un texto o me marcan, ¿no? En cuadritos, ¿no? Así de, bueno, ahí se ve dónde está el puerto, ¿no? Aquí se ve dónde está el nuevo usuario, etcétera, ¿no? Eso funciona también. Va, que va, gracias. Ok. Listo, entonces vamos a continuar. Entonces, rápidamente recapitulando, lo que decíamos es el tema de seguridad es importante por varias razones para nosotros. Este es de cumplimiento, razones legales, ¿no? Que tienen las empresas, auditorías también, depende de la empresa, pero al menos si son financieras y demás, pues es común que tengamos auditorías frecuentes y también hay estándares, ¿no? La idea es ir cubriendo, ya saben. Luego algunas personas piensan, este es como los seguros, decíamos, ¿no? Es como los seguros piensan así como el de a mí nunca me va a pasar, pues resulta que de repente nos pasa, ¿no? Entonces es más bien cómo nos podemos adelantar, prevenir, ¿no? A todos estos temas, ¿no? Y hay, como decíamos, diferentes razones para cubrirlo. Lo que dijimos es en términos de seguridad, básicamente hablamos de la triada de seguridad, donde los enfoques de seguridad tecnológicos en términos generales, pues hablan de cubrir el aspecto de confidencialidad, de integridad y de disponibilidad, ¿no? A veces, cuando hablamos de seguridad, pensamos únicamente en confidencialidad, como quiero proteger los datos, lo cual está bien, sí es uno de nuestros pilares, pero no es el único, ¿no? De hecho, disponibilidad también es muy importante. Bueno, los tres, ¿no? Son muy importantes, pero también van enfocados todos a este tema de seguridad, ¿no? Y comentábamos que inclusive en términos, por ejemplo, de respaldos, los respaldos en realidad, ¿por qué hacemos un respaldo, no? Pues hacemos un respaldo, recordemos, un respaldo es una copia de nuestros datos en un momento en particular, entonces hacemos un respaldo justamente pues para prevenirnos en caso de que exista una falla, ¿no? Ya dijimos, fallas puede haber muchas de diferentes impactos, ¿no? Muchas fallas por diferentes razones, obviamente pues no quisiéramos, pero pues sí llegan a ocurrir, entonces más bien hacemos un respaldo, nos preparamos con alta disponibilidad, con un plan ya integral de RP, etcétera. Entonces, todo eso nos ayuda a nosotros, pues, para saber cómo podemos adelantarnos, ¿no? Prevenir. Y al final también es parte de este esquema de seguridad, ¿no? Eh, Comentamos también que básicamente nosotros de lo que estamos hablando es de definir controles, ¿no? Controles que lo que hacen es prevenir ante las amenazas. Las amenazas, recordemos que están fuera de nuestro alcance. O sea, no soy yo el que decida qué amenazas hay o no. Lo importante es que sabemos que hay amenazas, las cuales a través de un ataque, bueno, en términos generales determinamos un ataque, aprovechan esta vulnerabilidad. ¿Qué es una vulnerabilidad? Algo o una carencia justamente de seguridad de algún recurso, ¿no? que estamos intentando proteger, ¿no? Puede ser esta vulnerabilidad que nosotros estemos conscientes, ¿no? O sea, decimos, yo utilizo la cuenta de Postgres para todo. Pues esa no es una buena práctica, pero pues así lo hacemos. Entonces, eso para nosotros es una vulnerabilidad,
porque utilizamos la cuenta administradora para todo y pues obviamente alguien podría robarnos ese usuario. Entonces caemos ahí en un tema de esto sí nos sirve, alguien podría aprovechar ese hueco de seguridad o esa vulnerabilidad que tenemos, ¿no? Entonces la idea es en este análisis de riesgos es tratar de identificar cuáles son las amenazas que nos podrían o que podrían aprovechar alguna vulnerabilidad que tengamos nosotros y en consecuencia establecer un control. Le llamamos un control compensatorio, un control de riesgos, donde básicamente tenemos 3 tipos. El control que nos ayuda a prevenir, ¿no? O sea, que la amenaza ni siquiera se lleve a cabo, ¿no? Nos ayuda a prevenir o controlar que no suceda o que no pase a una siguiente etapa. Luego tenemos un control detectivo, que sería una vez que ya se materializó la amenaza, pues yo quiero saber, ¿no? ¿Qué es lo que está, pues quiero darme cuenta, ¿no? Y control correctivo, que ya habíamos dicho, es todavía más complicado, porque pues sería de ya lo detecté y ahora lo voy a corregir. Idealmente, pues que nos corrija automáticamente, ¿no? Entonces es un poquito más complicado de implementar, sin embargo, en algunos casos también es necesario, ¿no? Por ejemplo, imagínense que tenemos alguien amenaza, persona, que nos quiere robar una tabla, ¿no? No sé, una tabla digamos, tan famosas, ¿no? Nuestra tabla de empleados, ¿no? Con sueldos, ¿no? De sueldos, que es información confidencial, ¿no? Entonces, pues eso siempre va a estar latente, ¿no? Entonces, alguien podría hacer eso, ¿no? Entonces, control preventivo va enfocado a qué hago para que, aun cuando existan todos estos aliens que les interese saber cuánto gana mi jefe, no puedan obtener esa información, ¿no? Control preventivo. Bueno, yo a nivel de base de datos, pues no les voy a dar permiso, no se van a poder conectar directamente a la base de datos, como decíamos. No solamente va a ser a través de alguna aplicación de recursos humanos que está bitacoreada con permisos específicos, etcétera. Todo eso sería parte de mi control. ¿Okay? Aún así, nuevamente, no quiere decir que pues, no suceda. Lo que estamos haciendo es mitigar, disminuir el nivel de riesgo, ¿no? Que podría representar para nosotros tener esa situación, que alguien nos robe nuestra tabla de empleados con sueldos. Ok. ¿Cuándo se vuelve un control detectivo? Si ahorita yo estuviera monitoreando y detecto que alguien hizo en este momento, está haciendo un select a la tabla de empleados, porque nos basta un select, ¿están de acuerdo? Entonces, está haciendo un select a la tabla de empleados y que no es un select por la aplicación de recursos humanos, por ejemplo, o no es el usuario autorizado para hacer select a esa tabla, entonces levanto mi alerta en ese momento. Eso sería detectivo. O sea, estoy detectando que alguien está intentando violar alguna regla que ya tenemos de seguridad. No estamos ahorita cuestionando si ese alguien, esa persona, tiene o no tiene acceso o debería de hacer o no el select, independientemente de por dónde lo haga. Y control correctivo, como decíamos, ya detecté que alguien hizo el select a la tabla de empleados y además le quité los permisos y además levanté un incidente de seguridad y además cuando se copió los datos, resulta que le deshabilité el control C, control V, o tiene prohibido descargar datos a un Excel, etcétera.
Entonces, hasta ahí ya sería un control correctivo, ¿no? Como les decía, los controles correctivos generalmente son un poquito más complicados de implementar, pero también los llegamos a hacer, ¿no? Importante, los controles incluyen escenarios what if, o sea, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si tenemos un ataque? ¿Qué pasa si se aprovecha esta vulnerabilidad, ¿no? Y como dice aquí, hay vulnerabilidades desconocidas, ¿no? Hay, por lo que quieran, pues yo no sé que mi manejador de base de datos no era tan seguro o no sabía que no estaba utilizando la última versión o que estaba utilizando una versión no soportada de mi base de datos. Entonces, también hay vulnerabilidades, estos huecos, que a lo mejor nosotros no tenemos idea, no los tenemos registrados, no sabemos que existen, ¿no? No sabemos que existen, sin embargo, existen, ¿no? Entonces también puede ser. Y pues lo que comentábamos, pues ningún sistema es 100% seguro, ¿no? O sea, aún con todo lo que hagamos, resulta de que pues no puedo tener, no puedo garantizar que aún con todo lo que yo ponga, pues no se van a robar los datos, ¿no? O sea, eso es prácticamente imposible, ¿no? Garantizarlo, ¿no? Dirían firmar con, como les encanta a los directores, ¿no? Tú me firmas con sangre de que esto no va a volver a pasar, pues no. O sea, la verdad es que no. ¿Para qué? Ahora sí que para qué les digo que sí, sí, no, no lo vamos a lograr, ¿no? Entonces, mejor de una vez te digo que no. Y casi dirían, casi, si por eso me vas a correr, pues ya mejor de una vez. Y pues, como dicen los memes, pues ahí no es, ¿no? Definitivamente. No, porque quiere decir que es alguien, o sea, un director, alguien que inclusive no entiende cómo se maneja, ¿no? O un control de riesgos, ¿no? Y pues dirían, para estar así, pues mejor cada quien por su lado. Okay. Conceptos, dijimos, importantes. Un activo, esto es lo que queríamos proteger. Una vulnerabilidad, pues es esta falta de seguridad, ¿no? Que lo que queremos proteger propiamente, o la carencia, ¿no? De seguridad sobre alguno de los activos que tengamos. Una amenaza, ¿no? Decíamos algo que nos quiere causar daños, ¿no? Que nos quiere generar algo, algún daño a nuestros datos, a nuestra infraestructura, etcétera. Puede ser parte importante, como dice, puede ser destruir, ¿no? Alguien nos quiere dar de baja el servicio de la base de datos. Alguien quiere revelar información, ¿no? Como decíamos, se llevó la tabla de sueldos, ¿no? Luego les digo que protegemos tanto así los sueldos y ya de repente dicen, ¿ya viste cuánto gana no sé quién? Y tú, pues no, que nadie sabía, ¿no? Yo les digo, ya después como DBAs, la verdad es que superamos eso de los sueldos. Siempre es mucha tentación, ¿no? Pues de ver cuánto gana, así, ya vi. Sí, la verdad es que yo siempre les digo, es mucha tentación y además es, mentalmente nos hace daño, ¿no? Porque, les decía, pues, ¿qué quieren ver? ¿Que su jefe gana más que ustedes? Pues eso ya lo sabemos, sin ver la tabla de sueldos. Que el vecinito que llega tarde, que no lo regañan, etcétera, gana lo mismo o más que ustedes, también ya lo sabemos. Entonces, ¿qué ganó con eso? Ese es el punto. Entonces, si ustedes dicen, llegaran a obtener esa información, ¿no? Porque son DBAs y pues es muy fácil, o sea, una tabla de 2,000 empleados, de 30,000 empleados, ¿no? O sea, BBVA, ¿no? Que es un banco grande, creo que ahora ya es el banco más grande de México, pues tiene que 35,000 empleados, ¿no? O sea, 35,000 empleados en una tabla con un select lo obtienen en un segundo, ¿no? En segundos, o sea, ni chiste tiene. Entonces, robarse los datos es relativamente rápido si lo viéramos así. Entonces, si ustedes por azares del destino obtienen esos datos,
pues ni siquiera lo pueden usar, ¿no? Porque van a ir a decirle a su jefe, oye jefe, necesito que me aumentes el sueldo porque ya vi que fulanito de tal gana el doble que yo. Pues los van a correr. Pues les va a decir, ¿y tú cómo sabes, no? ¿Y qué les van a decir? Bueno, pues es que me robé los datos. Pues no. Estaba pasando por ahí e hice un select. Pues no, la verdad es que no. Entonces les digo, pues ni nos conviene ya. O sea, les digo, ya después de varias bases de datos, varios años con eso, pues ya terminamos diciendo así ya, next, ¿no? O sea, simplemente son datos para mí, ¿no? Ya no representan algo, esa inquietud, ¿no? Mórbida para saber quién gana más, cuánto ganan más, pues sí, o sea, para satisfacer su curiosidad, pues a lo mejor, ¿no? Así de, todo eso gana, ¿no? Pero pues ya de ahí en fuera ya no pueden hacer más nada con esa data, ¿no? Porque si la intentan usar, pues puede ser que les vaya peor, ¿no? Así de, pues ahora estás rompiendo las políticas de seguridad de la empresa y pues muchas gracias por participar. Entonces, pues nos puede ir hasta peor por eso, ¿no? Entonces, sí, la negación de servicios, ¿no? Disponibilidad también es un parte importante, ¿no? Que entra como una de las amenazas, ¿no? Inclusive decimos amenazas naturales, ¿no? Eventos naturales de, bueno, ahora, ¿no? Nieves, huracanes, ¿no? Decíamos de Acapulco, desafortunadamente, erupciones volcánicas, temblores, ¿no? Para nosotros, etcétera. Entonces, pues son amenazas, ¿no? Que no están bajo nuestro control. No depende de nosotros su existencia o no. Inclusive, pues ahora que está de moda, ¿no? El ransomware. Todo el mundo ya no se roban los datos, ya no les interesa robarse los datos, sino ahora interesa más bien secuestrar los datos y pedir, como dirían, tal cual la recompensa, ¿no? Entonces es importante determinar cuál sería el impacto en caso de que se materialice el riesgo, ¿no? En caso de que nos dijeran, o que sucediera ya la amenaza, se está materializando, ¿cuánto daño me puede hacer, no? Esa es parte también de nuestro control para saber cómo o qué tanto lo mitigamos, ¿no? Como decíamos, si mi base de datos tiene información de los productos, es el catálogo de los productos que publico en Internet con los precios que están en Internet, pues es información pública, ¿no? Entonces, en realidad, pues sí, me pueden robar los datos, entraron a mi base de datos, pero en realidad el daño, pues de alguna manera está controlado, ¿no? No hay un impacto a lo mejor tan alto, o al menos puede ser que ni haya impacto financiero, ¿no? Pero habrá otros donde, digamos, en caso de que alguien se robe la estrategia del nuevo producto que vamos a sacar, la estrategia de negociación con mis clientes, los paquetes, ¿no? Que voy a armar o que voy a sacar, los resultados de los análisis médicos, ¿no? Que podrían tener mis clientes pacientes, entonces, pues ya podría ser un impacto mayor, ¿no? Inclusive uno de los que más cuidan las empresas, digo, el financiero, obviamente, ¿no? De pues cuánto perdemos, ¿no? Por no tener la base de datos disponible, cosas así, ¿no? O porque ahora vendemos los datos, ¿no? También. Pero uno de los que más cuidan es el famoso impacto reputacional, ¿no? Donde lo que decimos es, a veces sale más caro, ¿no? Para las empresas, pues ya saben, estos típicos periodicazos, ¿no? Que salen ahí de, es que se les cayó el sistema a tal banco, ¿no? O a tal empresa y se quedaron sin sistema. O pues cuántos, y hoy en día, ustedes chequenlo, y cuántos periodicazos no ha habido de
hubo una famosa empresa, dice que le robaron su base de datos con tarjetas de crédito o con usuarios, ¿no? Claves, contraseñas de los sistemas de las empresas, y ahí empiezan a decir, pues dicen que hay no sé cuántos millones afectados, ¿no? Y no hay de otra hasta que sale la empresa, pues a aceptarlo, ¿no? Acuérdense, esto también pues lo van a ir, típicamente lo tratan las empresas pues de que no salga, pero a veces pues ya se sale de su control y luego le sale más barato pues salir a decir en en los medios, ¿no? En los periódicos, en la tele, etcétera, que pues sí, que alguien entró a sus sistemas y se robaron algunos datos, pero ya lo están corrigiendo, ya están en contacto con los usuarios afectados, etcétera, ¿no? Eso lo hacen porque a veces es pues más, puede ser menos daño, ¿no? Porque imagínense, algo reputacional es difícil de cuantificar, ¿no? O sea, el de me robaron las tarjetas que yo tenía en el banco, pues ya saben, y esto se empieza a explosionar, ¿no? O sea, las personas que odian esa compañía, pues empiezan ahí en Twitter, ¿no? En Facebook, etcétera, en Instagram, ¿no? A decir, no, pues ya saqué mi dinero, ¿no? De ese banco porque no sirve, no protegen tus datos, dicen que se va a ir a la quiebra, etcétera. Entonces, reputacional va más en ese sentido, ¿no? Más en el sentido de dicen, ¿no? Puede ser, ¿no? Y bueno, pues ya saben que mucha gente pues se guía por eso, ¿no? De los rumores, ¿no? Entonces, sí, el impacto reputacional también es algo que cuidan mucho, ¿no? Las empresas. El riesgo en sí mismo, decíamos, es la probabilidad cuando lo podemos cuantificar. A nosotros nos sirve cualquiera de los dos, ya sea que lo cuantifiquemos o la posibilidad, ¿no? Que se lo estimemos de acuerdo a la experiencia de algo subjetivo, ¿no? Probabilidad, decíamos, la probabilidad de que llueva mañana, ¿no? Pues ya saben, inclusive ahí hablamos de probabilidad condicional, etcétera, ¿no? Probabilidad de que llueva mañana, dado que llovió hoy, dado que ha estado haciendo frío o llovió en la semana pasada, etcétera, y ahí obtenemos un número, ¿no? Decimos es del 80%. Entonces podemos, eso nos ayuda más para decir, qué tan, cuánto es probable que el impacto se materialice. Pero también podemos tener una posibilidad, ¿no? Donde no necesariamente tengo que hacer el cálculo, ya sea porque pues, no lo sé o no tengo los datos, ¿no? Entonces, pues decimos, la posibilidad de ocurrencia de este impacto puede ser baja, media, alta, ¿no? Es lo que decíamos, ¿no? De que me cause algún daño, de que si lo estamos nosotros considerando, pues obviamente me sirve para priorizar los que tienen un riesgo alto, ¿no? Porque ya sea porque es el impacto es mayor o porque pueda ocurrir, ¿no? Con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, o mayor probabilidad, posibilidad, ¿no? Entonces ya podemos clasificarlos, estos riesgos, en altos, medios, bajos, típicamente muy altos, medios, bajos, muy bajos. Y de acuerdo a eso nos sirve para priorizar. Obviamente vamos a trabajar en los que son de riesgo alto, ¿no? Vamos a empezar con esos, ¿no? Podemos trabajar en los que son de riesgo bajo. Teóricamente sí. La verdad es que casi no se dedica un esfuerzo a los riesgos bajos, pues por lo que implica, ¿no? Principalmente los impactos financieros para las empresas. Entonces, generalmente, pues no se tiene o no se trabaja tanto en los de riesgo o impacto bajo, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que definir es un control, ¿no? Si bien
cuando hablamos de riesgos tecnológicos, ya lo decíamos, hablamos de toda la tecnología, ¿no? Redes, servidores, base de datos, aplicaciones web servers, aplicaciones mobile, etcétera. Nosotros, pues, hablamos de base de datos porque es importante. Decíamos, al final, decíamos, si algo nos interesa proteger mucho, pues son nuestros datos. Entonces, en términos de revisiones, de auditorías y demás, nuestros datos son fundamentales. Entonces, siempre nos van a auditar, ¿no? Entonces, siempre nos van a decir cuál es tu plan de acción, cuál es tu control, ¿no? Los españoles le llaman a esto, ¿cómo le llaman? Salvaguardas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues sería el equivalente, ¿no? ¿Cuáles son tus salvaguardas? A nosotros, no sé, creo que no existe tanto esa palabra. Pero bueno, pues es lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el control que te va a ayudar a mitigar el riesgo? ¿Qué es mitigar? Controlar, disminuir el impacto, ¿no? Disminuir el impacto en caso de que se materialice. O sea, ahora sí como dirían, si me roban la cuenta de Postgres, pues me pueden robar toda la base de datos, ¿no? O inclusive dar de baja la base de datos. Pero si yo nunca uso la cuenta de Postgres y utilizo una cuenta con menos permisos, entonces, pues al menos no me van a dar de baja el servicio, ¿no? Entonces estamos mitigando el riesgo de que nos den de baja el servicio, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Ok? Lo que dijimos es que también es importante que este control tenga o incluya responsabilidades, o sea, quién hace qué, porque al final es una serie de actividades y periodicidad, ¿no? Cada cuándo se realizan estas tareas, ¿no? Poníamos el caso, por ejemplo, del antivirus, ¿no? Algo más familiar para nosotros. El antivirus, por ejemplo, pues ustedes dicen, yo lo instalo, ¿no? Nos recomiendan que instalemos un antivirus, pero el control no es comprar un antivirus, porque pues lo compro y ya, ¿no? Y ahí se queda todo. No, pues ahora sí como dirían, tengo que instalar el antivirus. Tengo que ver que esté actualizado el antivirus, ¿no? La versión ¿cómo se llama? De los, bueno, tienen como una versión de archivos, ¿no? Que tienen que revisar, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Creo que tiene un nombre específico, pero es como una basecita, ¿no? Para las últimas amenazas justamente y vulnerabilidades. Entonces, pues debe de estar actualizado. Y también importante, pues debe de estar activo, ¿no? Debe de estar, o lo debemos de ejecutar, ¿no? Cada X tiempo, ¿no? Porque también, si decimos instalar un antivirus, pues ya lo instalé. Pero resulta que se me olvidó activarlo. O resulta que alguien dio de baja el servicio. Resulta que no se está usando. ¿Y cómo sé que no está usando? No sé, no me había dado cuenta. Alguien lo dio de baja, alguien lo desinstaló, alguien cambió los archivos. Es más, en la última actualización se dio de baja o se cambió y ya no se instaló correctamente, o sea, no se actualizó correctamente. Y yo he creído que tenía el antivirus. Entonces, nadie está revisando, ¿no? Nadie está revisando que esté funcionando adecuadamente. Entonces, aquí lo que queremos decir con estos controles es que debería de haber alguien responsable de hacer estas actividades. Debería de haber alguien que asuma estas responsabilidades para decir, tú te vas a encargar de autorizarme el presupuesto. Alguien se va a encargar de instalarlo y configurarlo. Alguien más se va a encargar de
ejecutar y ver que se esté ejecutando todos los días o cada X tiempo. No, periodicidad, pues cada cuando corre, permanentemente, continuamente, diario, semanalmente. Cada cuando hago el respaldo, no sé, diario, cada tercer día, cada semana, una vez al mes. Entonces no importa lo que definamos, lo que importa es que nos aseguremos de que se está llevando a cabo la actividad. ¿Ok? Obviamente también sería una incongruencia si decimos la actividad se realiza cada semana, ¿no? Cada semana se realiza el respaldo, pero no hay nadie que revise que se ejecuta de manera satisfactoria. Y entonces, pues sí, en el papelito dirían está muy bien, ¿no? Que diga, pues esto se hace cada semana, pero resulta de que falló una semana porque ya no había espacio y nadie se dio cuenta. Monitoreo, ¿no? Entonces ya no había espacio, nadie se dio cuenta y falló el respaldo. De aquí es donde decíamos, cuando ocurre un evento, pues ahí lo primero que sucede son nuestros auditores que pedimos, así como el de, pues dame los respaldos. Tú dices que haces los respaldos diariamente, ¿no? Y yo, pues sí, hago los respaldos diariamente. Ok, entonces quiero el respaldo del jueves de la semana pasada. Bien, voy a tomar un muestreo, típicamente toman un muestreo al azar. Entonces nos dicen, voy a tomar el respaldo del jueves de la semana pasada, del lunes de hace un mes y del 15 de septiembre. Oye, pero el 15 de septiembre fue viernes, ¿no? Nosotros no hicimos el respaldo. Ah, bueno, pues aquí en tu documentación nos dice que los días festivos no se hacen, por ejemplo. Ah, el jueves de la semana pasada no se hizo porque falló y ya no alcanzó el espacio. Pero tengo el del viernes. ¿Será válido eso? Entonces yo estoy diciendo, hago los respaldos diarios, me piden el del jueves no se hizo porque ya no tenía espacio y me marcó un error, no me di cuenta, pero sí tengo el respaldo del viernes. ¿Es suficiente? No. No. Con fines de auditoría les van a decir, ahora sí como dirían, fail, ¿no? O sea, de qué bueno que tienes el del viernes, pero lo que yo estoy revisando es el del jueves y el del jueves no lo tienes listo. Entonces, para efectos de revisión, tu control no es efectivo. Eso es lo que nos estarían diciendo. O sea, el que tú lo tengas programado de que se ejecute automáticamente todos los días no es suficiente, porque ya ocurrió un evento que fue el jueves, donde no se hizo el respaldo y no te diste cuenta. Ese es el punto. No te diste cuenta. Eso es lo que nosotros queremos ahora prevenir, ¿no? Entonces lo que decíamos es, esos son un par de ejemplos, ¿no? De cómo escribimos los riesgos. Decía, si son actuarios, es más familiar, ¿no? Para ustedes. Pero básicamente el riesgo se describe en función de los otros cuatro componentes, que sería el activo, lo que queremos proteger o nuestro recurso, la vulnerabilidad que estamos detectando, que yo sé que tengo, qué vulnerabilidad existe, la amenaza, lo que no está bajo mi control, y el daño, ¿no? O el impacto que me podría generar. Entonces, el riesgo dice divulgar información confidencial con acceso por personal con acceso a los archivos. O sea, aquí está la amenaza, son las personas, ¿no? Que tienen acceso a los archivos debido a que no se protegen los archivos a nivel sistema operativo.
O sea, yo hago el respaldo, lo dejo quién sabe dónde, ahí está. Lo peor, no sé quién tiene acceso, porque yo no administro ese servidor donde están los respaldos. A mí me dijeron, pon los respaldos en esta ruta y ahí puse los respaldos. Pero ¿quién tiene acceso? Who knows, ¿no? Entonces, a lo mejor sí deberíamos de saber, no es lo que están diciendo, pero en caso de que no lo sepa, pues lo que dicen es, pues yo no sé quién tiene acceso, ¿no? Esa es una vulnerabilidad. Y ese quien tiene acceso puede ser personal que nos puede generar un daño. Entonces, lo que decimos, esto tiene un riesgo alto, un riesgo inherente alto. Si yo establezco un control, entonces quiere decir que voy a tomar acciones que me van a ayudar a mitigar el impacto, ese riesgo. Ojo, no, esto tampoco no es magia, ¿no? Lo que estamos diciendo es si el control está bien implementado, pues yo puedo definir cualquier control. Pero el chiste del control es, dirían algunos, llevarlo a cabo. Entonces, la clave es, tengo que llevar este control a la práctica. Hacerlo. Entonces, si yo hago bien el control, lo que podría concluir es que se está mitigando el riesgo. ¿Era un riesgo inherente, por cierto? ¿Qué dijimos que era el riesgo inherente? El riesgo natural. El riesgo natural. Exacto. El que pasa que no hacemos nada, ¿no? Exactamente. El riesgo que tengo sin hacer nada, ¿no? Bueno, dicen que es contradicción, ¿no? Bueno, dirían haciendo nada. Ya no sé, no es clase de filosofía, ¿no? Sin hacer nada, ¿no? El riesgo que tengo por no tener un control. Ese es el riesgo inherente, el riesgo natural. Obviamente yo lo que defino es un control, una serie de acciones con responsabilidades, con periodicidad. Y lo que yo presupongo es que si yo hago bien este control, eso me va a llevar a un riesgo residual, el que queda después de aplicar el control. Residual después de aplicar el control. Entonces, lo que quiere decir es, si yo estoy aplicando bien el control, me queda este riesgo, ¿no? Si solamente me quedo en la definición del riesgo, tengo un riesgo inherente. Entonces, pues riesgos inherentes, pues es común que muchos terminen siendo riesgos altos. Riesgo residual después de que ya apliqué algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien podría decir, es que pensemos, ¿no? Ahora que por cierto hay varios, ¿no? Que dicen, yo soy pro Linux, ¿no? Está bien. En Linux, por ejemplo, podría caernos un virus. ¿Qué creen? Será muy difícil, ¿no? O sea, pues sí, ¿no? Porque si no te das cuenta en qué instalas o descargas, como todo, ¿no? Claro, exacto, exactamente. Entonces la respuesta corta es, o sea, ¿puede caernos? Sí, definitivamente. Pero a lo mejor decimos, es que en Linux, y ese es como un mito, ¿no? De hecho, hay por ahí un estudio, ¿no? En cuanto a, ¿saben que en Windows y Linux el estudio decía que había más vulnerabilidades en Linux, solo que hay mayores impactos en Windows? Y suena lógico, ¿no? Porque cuando preguntamos, ¿no? Vamos más a detalle, dicen, claro, porque pues hay más gente, o sea, nos gusta o no, pues hay más gente que utiliza Windows, ¿no? Es más utilizado, más conocido. Entonces, pues sí, el daño puede ser mayor.
pero no quiere decir que el Linux, por ejemplo, no exista. Entonces, imagínense que decimos, oigan, pues es que en Linux yo no tengo un antivirus. ¿Hay antivirus? Sí, sí, también hay. Oh, demonios, ¿no? Les llaman, ¿no? También que están ahí monitoreando que no nos caiga algo extraño, ¿no? Que sería el equivalente. Pero a lo mejor yo no lo instalé, porque no lo sé, ¿no? Es más difícil, como decíamos. Entonces no tengo un control. Puede ser que mi riesgo, al evaluarlo, yo diga, pues es un riesgo alto. Si yo no le pongo un antivirus o algo que me ayude a detectar estos paquetes que descargamos, que sean válidos, que no tengan código malicioso, pues me quedaré en un riesgo alto. Y ya. Un riesgo alto con probabilidad o con impacto a lo mejor bajo, podría ser. Bueno, a lo mejor alguien dice, pues es que Linux, en realidad, pues no cualquiera conoce Linux, ¿no? O sea, casi no hay virus, si lo vemos así, pues enfocados a Linux, eso es cierto. Entonces, a lo mejor no lo clasifico como alto, ¿no? Es medio. Y si nuevamente decimos, es que ahí está mi base de datos con la información pública. Entonces, peor, ¿no? Dirían, pues es riesgo inherente bajo. Conclusión, no le tengo que poner antivirus, ¿no? No le tengo que buscar una herramienta que lo esté escaneando, que no haya nada sospechoso. Pero es a partir de este análisis que determinamos eso. No es porque yo escuché que no había, ¿no? Pues sí ocurre, ¿no? También. Entonces, riesgo inherente, el riesgo natural, el riesgo antes de tomar alguna acción, riesgo residual, el riesgo que me queda después de tomar una acción, después de aplicar un control, implementar un control. No definirlo, porque definirlo, pues aquí lo tenemos, está en papel. ¿No? El riesgo de abajo dice contratar a otro DBA, ¿no? Decíamos porque se enfermó, porque come en la calle, contratar otro. Pues aquí está muy bonito, ¿no? En papel. Pero si nunca se contrató al otro DBA, dirían, pues me quedé igual, ¿no? Ok. Entonces, podrá ser que, imagínense que yo tengo un riesgo alto, aquí como está, y después de tener un control, queda como riesgo alto. ¿Será eso posible? O sea, ya tengo mi riesgo, mi análisis y todo, y lo que estoy determinando, este es un riesgo alto. Implemento un control. Por ejemplo, decíamos, instalo el antivirus, ¿no? Implemento un control y el riesgo residual queda como alto. ¿Eso qué querrá decir? ¿Será posible? Pues si queda igual, a lo mejor no se... ¿No se llevó un control adecuado? Si queda igual, exactamente. O sea, puede ser que el control sea bueno, pero a lo mejor está mal implementado. Quiere decir que no me está mitigando nada, ¿no? Por ejemplo, dirían, ¿no? En mi pueblo dirían, no, pues de eso a nada, pues mejor quédate sin nada, ¿no? Entonces imagínense que tengo un riesgo alto porque no tengo antivirus, ¿no? Es lo que decíamos. Y después en mi control digo, voy a comprar un antivirus. Lo voy a instalar. Y entonces lo instalo, pero lo dejo deshabilitado.
no me está mitigando nada. Entonces lo implementé mal. Quiere decir que ese control o le faltaron actividades o está mal ejecutado, mal implementado y no me está mitigando el riesgo. Lo que queremos es que nuestros riesgos bajen en función del control que estoy implementando. Si no baja, quiere decir que el control no nos está ayudando. O sea, imagínense que yo tengo aquí uno muy alto, que aquí, por ejemplo, sería muy alto, y después de aplicar esto pasa alto, ok, dirían se ve una mejora, se ve que lo estamos mitigando. Pero si se queda igual alto, alto, quiere decir que el control no nos sirve. O sea, tenemos que buscar otro control o nos falta algo en ese control. ¿Ok? ¿Cómo sé cuál es el riesgo residual? Porque quiere decir que yo ya implementé un control, yo ya puse este control y después de un tiempo yo lo tengo que revisar. Típicamente eso es lo que hacen los auditores. Lo que nos dicen es, tú tenías un riesgo alto, implementaste algo y ahora me dices que es medio. ¿Sí? Entonces, el auditor para lo que nos ayuda es para revisar que ese control se está ejecutando de manera efectiva y no solamente pues es de que bajó porque bajó, sino el auditor nos ayuda a revisar que los respaldos están bien hechos, que el DBA está contratado, que los permisos fueron removidos, que no hay permisos de más, que no se han robado información, etcétera. Eso es lo que me ayuda para poder bajar esa clasificación. Y así nos quedamos, ¿no? Claro, en nuestro mundo ideal, pues si es muy alto, pues a lo mejor alguien dirá, ¿qué tengo que hacer para ponerlo bajo? A lo mejor eso es algo que podría ser más costoso. Entonces, es muy raro bajar de muy alto, por ejemplo, o de alto a bajo. Entonces, típicamente bajamos así como un nivel, ¿no? Y a veces con eso es suficiente. Lo importante es que baje. Si se mantiene, ese control no nos sirve, es lo que estamos diciendo. Nos falta algo. Dirían, peor aún, imagínense que yo tengo un riesgo alto y después de aplicar el control, me queda un riesgo, voy a poner aquí, muy alto. ¿Eso qué les dirá? O sea, lo que decimos es, tengo un riesgo, lo clasifico como alto. Después de aplicar algo, un control, resulta que me queda como muy alto. Dirían los colombianos, ¿cómo así? O sea, ¿por qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pudiera estar pasando aquí? Déjenme limpiar esto. O sea, imagínense que decíamos, aquí tengo medio y después de aplicarlo, resulta que ahora soy alto. ¿Qué creen que sucedió aquí? ¿Se aplicó mal el control? Se aplicó mal el control, sí, esa es una, pero hay algo más. Puede que el riesgo inherente haya sido mal evaluado, tal vez. También podría ser, pero supongamos que esa lo hicimos bien, ¿no? O sea, sí está, sí, bueno, eso puede ser, ¿no? También, que fue mal clasificado aquí como medio y en realidad no era medio, pero no, supongamos que eso está bien, ¿no? O sea, es correcto que sea medio. Pero más bien ahora lo estoy elevando, ¿no? El riesgo. Y después de que hice algo, es lo que me están diciendo.
Bueno, es que en cuestión de procesos, muchas veces no visualizamos o no alcanzamos a visualizar algunas, por ejemplo, dependencias con otros procesos. Y el estar como, bueno, o el tener falta de visibilidad en procesos secundarios, tal vez puede que el riesgo al final se vuelva alto, ¿no? Alto. Uh-huh. Que eso caería también en parte como lo que decíamos, lo clasifiqué mal, ¿no? Porque desconocía, porque no tenía todos los elementos, dependencias, etcétera. Sí, pero no hay algo más. Lo que sucede aquí es que si nuestro riesgo era medio, ahora pasa alto, esto típicamente lo que nos está diciendo es que seguramente ya ocurrió algún evento. Ya ocurrió algún evento. O sea, este riesgo ya se materializó. Ya se materializó aún cuando teníamos un control que no nos ayudó a mitigar. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, aquí alguien ya se robó los respaldos. El DBA ya se enfermaron los dos. O sea, ya ocurrió el evento. Ya tuve una afectación, ya tuve un impacto. Ahí es cuando típicamente subimos el nivel de los riesgos. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de estos riesgos? A través de lo que llamamos mesa de ayuda, ¿no? O soporte técnico, etcétera. Ahí nos damos cuenta. Entonces, los auditores lo que hacen es revisar cuáles son los incidentes que están reportados en la mesa de ayuda para darse una idea de cuáles son los controles que están funcionando o no. Y revisar justamente esta reclasificación. Pero si tengo algo que es bajo, por ejemplo, bueno, bajo a lo mejor no tengo control, pero supongamos que tengo uno y queda como medio, quiere decir que este control no sirve, lo tengo que cambiar o mejorar, porque ya se materializó. Ya ocurrió, ya tuve un impacto. Eso es lo que me dice que el control estaba mal clasificado, que el control no me sirve, que el riesgo no está bien definido, ¿no? O bien clasificado. ¿Sí queda claro? En principio, nosotros si tenemos, nosotros nos quedamos hasta aquí, ¿no? Hasta definir nuestro riesgo inherente, nuestro control, las acciones que vamos a tomar, riesgo residual, que es lo que nosotros estimamos. Ya con el paso del tiempo, vemos qué ha pasado en la mesa de ayuda, vemos como resultado de las auditorías, qué es lo que tenemos, ¿no? ¿Cómo ha estado trabajando el control? Nuestro caso del antivirus, decíamos, yo ya lo instalé, ya está actualizado automáticamente, etcétera. Ok. Si alguien me auditara mi computadora, o sea, imagínense que a ustedes ahorita yo les pregunto, oigan, ¿hacen respaldo? Por cierto, ¿hacen respaldo de su información? No. 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 Alguien que haga respaldo. De ustedes, de su compu. Ay, nadie, no me digan eso. Me van a destrozar mi corazoncito. Una vez no les dije que con mis alumnos de seguridad de la licenciatura,
ahora sí que se nos ocurrió, ¿no? Ir a hacer una encuesta, pues para ver cómo estábamos en seguridad, ¿no? En prácticas de seguridad básica, entre alumnos de la facultad. Y ya hicieron la encuesta, analizaron los datos y bueno, pues ya saben, ¿no? Así sacaron, ¿no? Esto, ¿no? De, oye, ¿qué porcentaje hace respaldos, no? Pues así, ¿no? No es tan mal, es un porcentaje bajo, ¿no? Entonces, si era quienes respaldan sus documentos, su información, etcétera, ¿no? Y resulta que los alumnos de Mac, ¿no? Que ya saben que somos tecnólogos y disque expertos y todo. Entonces, resulta que pues no hacíamos muchos respaldos, ¿no? O sea, había muchos que no, o sea, no sé si es porque estamos demasiado confiados o no sé qué, pues yo sé, ¿no? Cómo recuperar rápido los archivos y cosas así, ¿no? Entonces hay muy pocos que hacían, de hecho, ¿no? Que hacían respaldos. Pero la sorpresa del análisis no fue esa. En realidad la sorpresa del análisis fue que los alumnos de derecho, no es porque hable mal de ellos, ¿no? Pero pues de derecho, ¿no? O sea, de derecho, ¿no? Pues ya saben los de derecho. Digamos que son especiales, ¿no? Resulta que los alumnos de derecho tenían mejores prácticas de seguridad que nosotros. Ahora sí, como dirían, increíble. Yo la verdad es que sí me sorprendió un poco porque pues son cosas que no esperamos, ¿no? O sea, pues uno pensaría que los médicos, los administradores, los de derecho, etcétera, pues diría uno, ahí estos que van a saber, ¿no? De computadoras. Pues no, resulta que sí saben y están, pues al menos estaban más conscientes, eso es lo que se vio, que estaban más conscientes que los alumnos de Mac. Les digo, no sé si era de que nos confiamos nosotros de más, ¿no? En el de, pues yo ya sé de cómo moverle a la computadora, etcétera. Y luego, pues ya saben, también esas confianzas nos llevan a otros problemas. Pero el punto es ese. O sea, imagínense que yo digo, hago mi respaldo, ¿no? Si yo les dijera, sí, claro, yo hago mi respaldo todos los días porque yo lo puse de manera automática que copie los archivos a mi OneDrive, ¿no? Que está en la nube. ¿Ok? Y a lo mejor alguien me va a preguntar, ¿y revisas? ¿Cada cuándo revisas que eso está funcionando? Que tus archivos están actualizados. Entonces ahí yo es donde entro. Bueno, a veces siento, ¿no? Y demás. ¿Ok? Hasta ahí podría seguir diciendo, era un riesgo alto. Como hago la copia de mis archivos a la nube, pues ya lo pongo como un riesgo medio, porque tengo un respaldo. ¿Ok? Si alguien decidiera auditarme y decir, tú dices que está habilitado, que tienes toda la copia de tus archivos, y encuentra un archivo que no está en la nube, pues podría ser suficiente para decir no está funcionando el control. Peor aún, decimos, ya ocurrió, ya borré un archivo y me voy a mi respaldo en la nube y ahí no está el archivo. Ya ocurrió el evento. En ese caso, quiere decir que mi control está mal implementado, no me está ayudando a mitigar, porque ya ocurrió el evento. Se me olvidó, borré el archivo. Y ahora lo necesito. Me voy a mi respaldo, no lo tengo. Entonces ya ocurrió el evento. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Sí. Entonces, para nosotros, obviamente, estamos enfocados a todo lo que tiene que ver con
datos, nuestra base de datos, ¿no? Hay muchos, ¿no? Decíamos, aquí están los respaldos, el DBA, los permisos, los usuarios que se conectan. A lo mejor hablamos de, no tengo herramienta de monitoreo, ¿no? Es una vulnerabilidad, no estoy monitoreando. Es una vulnerabilidad. ¿Cuál es el riesgo de que no esté monitoreando? Entonces, riesgos tenemos muchos. La idea es poder determinarlos, ¿no? Okay. Parte de lo que nos ayuda, ya particularmente para nosotros, base de datos, es a trabajar con la protección de los usuarios en nuestra base de datos, ¿no? La sesión pasada hablábamos que tenemos diferentes niveles de seguridad, ¿no? Y la base de datos en sí misma tiene su propia seguridad. Es decir, creo ahí usuarios que determinan o que se pueden conectar a mi base de datos. Porque ya hemos dicho que lo que necesito para conectarme o para acceder a los datos son IP, puerto, usuario y contraseña. Entonces, si observan, ni siquiera podría haber casos donde ni siquiera tengo que pasar por el sistema operativo. Entonces, con que me den la IP, que es red, y el puerto, que es a que me conecto, usuario y contraseña, ya podría tener acceso a datos, ¿no? De hecho, muchas aplicaciones así se conectan. Entonces, para nosotros es importante entender que yo estoy dentro de un entorno de seguridad que puede ser la red, un ambiente de servidores. Sin embargo, la propia base de datos o la base de datos tiene su propia seguridad también. Es decir, ahí puedo crear usuarios, ahí puedo administrar ciertos niveles de permisionamiento para dar acceso a los datos hacia los usuarios, ¿no? Entonces, hablando de seguridad de usuarios, importante considerar qué es la autenticación. Dice, es el proceso a través del cual la identidad de un usuario es validada. Por ejemplo, en una base de datos corresponde al usuario y password. Entonces, una cosa es que yo cree el login, que es lo que decíamos, y me pueda conectar, ¿no? Eso ya lo hicimos, ¿no? O sea, creo un login, me puedo conectar, autenticación. Y otra cosa es qué puedo ver con ese login. Entonces pasamos a autorización. Entonces yo puedo estar autenticado sin tener acceso a los datos o a algunos datos. Entonces la autorización, el proceso a través del cual los privilegios del usuario, de un usuario, son asignados. Entonces, una cosa es, para nosotros sería crear el login, el usuario en la base de datos. Y otra cosa es asignarle los permisos a ese usuario para que pueda ver los datos. ¿Ok? Dice, por ejemplo, en una base de datos corresponde al permiso de un usuario en cada objeto, ¿no? Esto lo hacemos, ya habíamos comentado también que hacemos el permisionamiento en la base de datos a través del mismo lenguaje SQL, ¿no? Básicamente son sentencias grant, revoke, ¿no? Create login, autenticación, create login, drop login, add user, remove user. ¿Ok? Entonces, son dos conceptos importantes porque nosotros podemos tener usuarios que se conectan a la base de datos, pero no pueden ver datos. ¿Okay? Autenticación, usuario y contraseña de la base de datos. Autorización, ¿a qué tienes permisos? ¿Qué puedes hacer en la base de datos? ¿Están de acuerdo que no todos los usuarios pueden ver todo? Es más, ya decíamos que tenemos un super rol, ¿no? Creo que sí lo llegamos a ver,
que podemos tener un rol, ¿no? Que ya viene por default, un rol de superusuario. Entonces, un rol de superusuario puede hacer todo. Pero lo que estamos diciendo es eso no se lo debería de asignar a todo mundo. Okay. Solamente a algunos, ¿no? Control de acceso es el proceso a través del cual el acceso del usuario a los datos en la aplicación está limitado. Entonces, además de asignar permisos, ahora lo que vamos a decir es cómo voy a controlar ese acceso, ¿no? ¿Cómo me voy a organizar para darte el acceso y el permiso correspondiente de acuerdo a tus funciones a la aplicación, ¿no? Es común que digamos, bueno, es que un supervisor tiene más permisos, ¿no? Que un vendedor, por ejemplo. Un supervisor puede autorizar, ¿no? Ciertas ventas por montos especiales, ¿no? De hecho, si ven, por ejemplo, en los supers, ¿no? Que nunca he entendido eso, pero, o sea, sí, bueno, más bien sí entiendo por qué, pero no sé qué tan funcional es, pero en los supermercados, ¿no? O sea, Walmart, Super, Soriana, Chedraui, etcétera. Si ustedes van, bueno, es que ustedes ahora ya todo lo compran en línea, pero bueno, si van sus papás, ¿no? Al súper, van a ver que de repente hay situaciones cuando ya pagaste o ya te pasaron un producto, ya ven ahí de tic, 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 entonces te pasan ya el producto y ya después pues te puedes ahí arrepentir y decirle, ¿sabes qué? ¿Me puedes quitar este refresco? Porque ya me acordé que ya no tomo refresco, ¿no? Entonces, para hacer la cancelación, ¿no? Le hablan, ya prenden el foquito y le hablan a alguien, ¿no? Que sería así como una especie de supervisor. Llega y mete ahí un numerito que sería su clave, ¿no? Bueno, esa es parte de esa idea, ¿no? Al final, lo que estamos haciendo es regresar el producto. En la base de datos puede ser que sea la misma tabla. O sea, el cliente tenía un carrito que después canceló y alguien le autorizó que cancelara. Entonces, alguien puede decir, yo puedo cancelar las ventas y tú como vendedor, si ya lo registraste, ya no lo puedes cancelar. La tabla puede ser la misma. Si nos fuéramos a un nivel de base de datos únicamente, estaríamos diciendo algo así como que pues, con que le dé el gran select y el update a la tabla es suficiente. Pero a nivel base de datos, si hago eso, quiere decir que un vendedor y un supervisor tienen el mismo nivel de acceso para la misma tabla. Entonces, no siempre es así. A veces nos apoyamos inclusive de las aplicaciones para poderlo definir. Lo importante es que podamos limitar el permiso. Y hay un principio básico que no solamente lo aplicamos para base de datos, ¿no? Más bien es en general, y mucho lo aplicamos en términos de computacionales, ¿no? Le llamamos el principio de mínimo privilegio. Y creo que sí existe minimum privilege, ¿no? El principio es muy simple porque lo que dice es contrario a lo que luego se hace. Lo que dice, espérenme, porque se me va a apagar mi máquina, se me olvidó. Lo que dice el principio es cuando tú creas un usuario en cualquier sistema, vas a empezar creando el usuario sin privilegios. Sin privilegios. Y luego, a medida que se vaya necesitando, que te autoricen, etcétera, a medida que va avanzando el proceso, le vas agregando permisos. Por eso es mínimos privilegios.
Es decir, creo un usuario sin privilegios y después me doy cuenta que necesitas un select para una tabla. Te doy el permiso en select. Ya después me doy cuenta que necesitas también hacer un update. Pues te doy el update en esa tabla. Y así sucesivamente. Es que ahora hay otra base de datos. Te doy acceso a esa base de datos. Y en esa otra base de datos hay una tabla que le tengo que dar el permiso de insert. Te doy el permiso de insert en esa otra base de datos. Entonces es un permiso selectivo y donde decimos yo lo voy aumentando gradualmente. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que sea suficiente para que tú puedas hacer tus funciones o tus actividades, ¿no? Entonces, teóricamente, el principio de mínimos privilegio, pues consiste en eso, en empiezo sin 0 permisos, o con 0 permisos, más bien, y le voy aumentando permisos conforme se vaya necesitando. Esto tiene una desventaja también, ya se imaginarán cuál, que es, esto va a ser súper engorroso, ¿no? O sea, imagínense el escenario y no lo vamos a poner tan grande. 10 bases de datos, 100 tablas, 200 usuarios. Y entonces lo que decíamos, tengo que hacer todas las combinaciones, ¿no? 100 tablas. ¿A qué tablas si tienes permisos? Pues tienes permisos a la tabla 1, a la 25, a la 26 y a la 80. ¿De qué? De select solamente. Y luego el usuario 2. Tú tienes permisos a la tabla 50, 53, 80. ¿De qué? De select y de insert. Entonces puede ser una actividad administrativamente muy complicada, muy engorrosa. Entonces, sí, aún así, es importante llevarla a cabo. Tratar de mantener este principio a los usuarios con los permisos mínimos. Y no al revés, porque luego más bien lo que hacemos es de darle permiso de todo, ¿no? A la base de datos. Ese es muy cómodo porque así decimos, ya no me va a molestar, ¿no? O al menos no le va a mandar un error de permisos. O sea, le manda un error de otra cosa, pero no le va a mandar error de permisos, de que no tiene permisos, de que no tiene acceso a no sé qué. Entonces, sí, es engorroso, por eso estamos buscando formas más eficientes de hacerlo. Generalmente lo que hacemos para esos casos es ya habíamos comentado también, agrupar permisos, ¿no? En algo que le llamamos roles. ¿Qué es un rol? Es un grupo de permisos. Entonces yo creo un rol y luego asigno usuarios a